¿Cuáles creen ustedes que son los factores de riesgos que podrían desencadenar un suicidio? Las estadísticas nos hablan, una cosa es el suicidio y otra cosa son los intentos de suicidio, ¿sí? Yo creo que vale la pena aclarar que una cosa es, por ejemplo, pensamientos de muerte y suicidas, que creo que más adelante lo vamos a desarrollar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para un intento de suicidio? Dicen las estadísticas que ser mujer es uno de esos factores de riesgo, sobre todo aquellas personas que tengan, por ejemplo, rasgos de la personalidad donde predominan la impulsividad, la agresividad, el mal control de los impulsos, la pobre tolerancia a la frustración. Personas, por ejemplo, con bajo nivel socioeconómico, personas víctimas de pronto de algún tipo de violencia o de maltrato, personas consumidoras de sustancias psicoactivas, principalmente aquellas que generan dependencia o adicción, como por ejemplo el alcohol, ¿sí? Problemas de pareja, por ejemplo, situaciones de pareja como la infidelidad. Son muchos los factores los que pueden influir de manera negativa a que la persona afecte su salud mental y vea esto como una alternativa. Es verdad que como factores de riesgo para el suicidio, al igual que el suicidio o la tentativa de suicidio en sí misma, pues corresponde a factores personales y sociales, ¿no? No a todos les impacta, digamos, las mismas situaciones. Es verdad que hay algunas características que se deberían considerar, ¿cierto? Como el tema de la impulsividad, como lo mencionaba la doctora, ¿cierto? La tendencia también a la agresividad, al mal manejo emocional para sortear ciertas situaciones, ¿sí? Tal vez, para no redundar un poco en lo que ya fue mencionado, siento que eso le compete, digamos, más directamente a una construcción personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de lo social habrán otros, ¿no? Naturalmente dentro de lo social hay unos estímulos que pudieran generar, pues, justamente el mal manejo de esas situaciones, ¿no? Estamos hablando en particular de situaciones estresantes. Para nadie, digamos, es un secreto, por ejemplo, la situación laboral de algunas personas, la parte económica, relaciones de pareja, pero todo esto va atado, pienso yo, a lo que tiene que ver justamente con el manejo y los recursos personales que se tienen o la ausencia de los recursos personales que se tienen para sortear estas situaciones que son tan demandantes, ¿no? Sí, y yo quizás le añadiría un poco al comentario de los dos compañeros y efectivamente existen esas condiciones, digamos, externas, sociales, con las cuales nos confrontamos quizás algunas personas con más dificultad, ¿cierto? Se enfrentan con condiciones bastante complejas en su vida, pero no todos terminan queriéndose quitar la vida, ¿cierto? Muchos de ellos antes, al contrario, esas situaciones adversas los impulsan, digamos, a desarrollar estrategias y a tratar de salir adelante. Entonces, listo, sí, ese es un factor. Hay condiciones también, como lo señalan acá los compañeros personales, la manera como, digamos, se afronta, la manera como, digamos, se significa aquello que resulta difícil y doloroso y fuerte de tramitar. Pero, digamos, ese dolor de existir, y yo quisiera añadirle un poco eso, sí, hay, digamos, condiciones personales que seguramente, como lo han dicho los compañeros, nos hacen más lábiles, más, digamos, con menos carácter para afrontar situaciones y llevarnos quizás a querer no vivir más y, como decían ahora, pues no solamente a no querer vivir más, sino a planear y quizás hasta intentar quitarnos la vida, que ya pues puede ser el desencadenante final. Pero quizás sí hay que enfatizar en algo, pues la experiencia nos dice que sí, efectivamente existen, digamos, estas condiciones personales y estas condiciones contextuales. Pero decía ahora al comienzo que esto de humanizarnos es un proceso relacional y yo creo que, y la experiencia, repito, me dice que cuando nosotros estamos así con ese dolor de existir, esa desesperanza, el hecho de contar con otro, de que alguien se nos acerque,
de encontrar quizás en ese momento una palabra que nos permita, digamos, soportar algo de ese dolor de existir, o una manera de expresarlo, o quizás un encuentro inesperado con alguna situación que le permita a uno, digamos, simbolizar o resignificar aquello que en ese momento uno está pasando por la vida. Creo que eso le permite a uno, digamos, o le ha permitido a muchas personas, después le comentan a uno, no, a pesar de que han planeado, digamos, una situación de quitarse la vida, inclusive llegar a intentarlo, poder, digamos, cambiar. Entonces yo le añadiría que efectivamente sí, esas condiciones las hay, las personales y las, digamos, contextuales, pero creo que también hay una posibilidad, digamos, y es cómo nosotros podemos afirmar la vida de aquellos otros, porque termino ahí el comentario, siempre que hay un evento de suicidio, siempre todos señalamos, yo sí sabía que fulanito andaba en una situación, yo inclusive nos sentimos a veces muy culpables de lo que le aconteció al otro, porque no hicimos lo suficiente, porque uno notaba que no estaba durmiendo bien, porque estaba muy preocupado porque en el colegio lo rechazaban o no tenía buenas notas, o porque lo rechazaban por su condición, digamos, de género o su identidad sexual, y entonces esto lo llevó, digamos, a verse de manera solitaria enfrentando esa situación. Entonces uno siempre, digamos, en esa retrospectiva entiende que uno pudo hacer algo, ¿sí? Que uno pudo, digamos, ayudar, que uno pudo hacer contacto humano y relación con el otro. Es lo que quería, digamos, agregar a lo que los compañeros han señalado.